Vamos a hablar de evangelios, apóstoles. Voy un poquito contarles de una motivación acerca de un misionero. Dice que cuando había un misionero que había llegado a un lugar y estaba predicando todo el día y toda la noche. Predicaba de mañana y predicaba de la tarde, hablando sobre que dejaran el pecado, que se reconciliaran con Dios, que perdonaran y que predicaran el amor de Dios. Pero la gente allí era tanta testaruda y pecaban, hasta que un día se le acercó un señor al misionero y le dijo: oiga, que no se da cuenta que la gente aquí no cambia, no quiere cambiar. Pero entonces, ¿por qué sigue predicando? Y el misionero le contestó: porque si no predico, corro el riesgo de que yo sea el que cambie y me haga como cada uno de ellos. Qué bonita esta pequeña motivación. Y ahora yo les quiero preguntar, hermanos, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Seguimos predicando? ¿Seguimos luchando por la misión a la que hemos sido encomendados? ¿Seguimos adelante con lo que Jesús nos ha puesto en nuestro corazón, que es hablar su palabra, para no correr el riesgo de ser como cada uno de ellos, de poder caer de cómo éramos antes? Tenemos que alimentarnos espiritualmente, hablando la palabra cada día, tanto para nosotros como para nuestra familia, como para nuestros compañeros de trabajo, para que podamos cada día crecer espiritualmente y no volver a como éramos antes. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito de la clase del miércoles antepasado que habló nuestro hermanito, de la transmisión de la verdad revelada según la segunda parte, que habló de habló de dos definiciones, que es discípulo y que es apóstol. Él habló que un discípulo es el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro y comparte sus ideas. En el Nuevo Testamento designaban a aquel que recibía enseñanza de un rabino. Por ejemplo, estaba Pablo. Fue un alumno de Gamaliel antes de ser escogido por Jesús para ser apóstol. Pero ¿quién era Gamaliel? Solo en la Biblia se menciona en 2 capítulos de la Biblia. El primero en Hechos del 5, del 34 al 39. El segundo en Hechos 22, en el versículo 3. Según estos capítulos, fue maestro de San Pablo y quien impidió la muerte de los apóstoles por los judíos. Era un maestro de la ley muy respetado y muy conocido. En el Nuevo Testamento se aplica aquello que sigue a un maestro. Ejemplo, tenemos a los discípulos de Juan el Bautista o de los fariseos. También los apóstoles tuvieron discípulos. Esto es, el discípulo es el que está bajo la dirección de un maestro. Todos nosotros somos llamados a convertirnos en un discípulo de Jesús y seguidores de Jesús y compartir su doctrina, aceptando sus enseñanzas. También podemos llegar a ser apóstoles si además de aceptar sus enseñanzas, aceptamos su misión de ser sus testigos en el mundo. Y el hermano nos dejó una pregunta. No sé si cada uno se hizo esa pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿Apóstol? ¿O qué queremos ser? ¿Apóstol o discípulo? Hermanos, ahora vamos a hablar un poquito de qué es el evangelio. La palabra evangelio viene de una voz griega que significa la buena noticia.
Es el relato de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cada evangelio tiene su perspectiva propia y su manera individual de narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de los evangelios está centrado en un pasaje del cuarto evangelio, que el cuarto evangelio es San Juan. Eso lo encontramos en el capítulo 20, versículos del 30 al 31. Leo para ustedes y dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí, dice: pues estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, para que cada uno de ustedes, para que yo crea, y creemos, y tenemos que creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En los primeros libros del Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios. Son narraciones de la vida de Jesús, cada uno inspirado por el Espíritu Santo, de los cuales son llamados sinópticos, los 3 primeros, del grupo sinopsis, que significa visto juntos. La primera parte que significa juntos. La segunda parte ópticos, que significa vista. Por lo tanto, sinóptico significa visto juntos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos describen la vida y la enseñanza de Cristo. De la misma manera, presentan una gran cantidad de parecidos. El tema principal de estos 3 evangelios sinópticos es el de Cristo en Galilea. Todos hablan dice que Jesús fue a Galilea, al río de Jordán, donde estaba Juan, para que lo bautizara. Eso habla Mateo del capítulo 3, versículo del 13 al 15. También dice que calmó las tormentas. Eso lo encontramos en San Marcos 8, del 23 al 26. También mostrando, dice, los discípulos pescan las pescas milagrosas. Lo encontramos en Lucas, el capítulo 5, versículo del 1 al 8. Los 3 relatan más o menos lo mismo. La pasión, muerte y resurrección. Todos hablan lo mismo, pero tienen algo característico que lo diferencia. Fíjese que leyendo estos evangelios me llevó a recordar cuando una vez nosotros estábamos en bachillerato y la maestra llamó a 3, me llamó a mí y a otros 2, a 3, y nos dio a leer el periódico una historia. Y bueno, y nosotros no sabíamos, yo me puso aparte, leí la historia, a otra parte, cada quien leyó. Después los llamó a una por una que entráramos al salón y nos preguntó qué era lo que habíamos leído. María Antonia, la mona. Entonces, todos leímos la misma historia, hablamos de la misma historia, pero con diferentes palabras. Y eso es lo que pasa en los 3 evangelios. Es casi lo mismo, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, tenemos a Mateo. En el capítulo 26, al versículo 26, dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Palabra de Dios. Y en Marcos 14, versículo 22 dice: mientras comía, Jesús toma en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y en Lucas 22, el versículo 19 dice: después tomó pan en sus manos, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte
en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Más o menos lo mismo, acontecimientos de la vida de Jesús, lo que él hizo, pero con diferentes palabras. Otra que es común en los tres evangelios sinópticos es la parábola del sembrador. Coinciden las tres, hablan casi lo mismo, tanto Mateo, que habla en el capítulo 13, versículo del 1 al 9, Marcos 4, del 1 al 19, y Lucas 8, del 4 al 8. Hablan casi lo mismo. Ahorita solo le voy a ir dando los versículos, después se los voy a poner en el grupo, porque es un poquito largo y para que pueda más o menos hablar de todos los evangelios que me tocan, hermanos. Después hablamos los autores de los 4 evangelios. Ninguno de los evangelios menciona el nombre del autor. Solamente Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, hace el autor referencia de su propia actividad literaria, escribiendo en primera persona. Fue probablemente en el siglo II, cuando en las copias de los evangelios se hizo común ponerle los siguientes títulos: según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, sin incluir la palabra evangelio. Vamos a empezar a hablar del primer evangelio que aparece en el libro del Nuevo Testamento. El primer evangelio que aparece es el evangelio San Mateo, el primer evangelista. Mateo viene del hebreo que significa regalo de Dios. Mateo también es Leví, conocido como Leví, y es hijo de Alfeo. Nació en el siglo I en Judea. Este evangelio fue escrito antes del año 70, probablemente entre 65 y 68 después de Cristo. Su oficio era el de recaudar impuestos. Creo que todos hemos leído este evangelio. Un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos enriquecían, lo hacían rico fácilmente. Pero Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 9, del versículo del 9 al 3. Renuncia inmediatamente Mateo de su empleo de recaudar impuestos, y fue cuando siguió a Jesús. Ya no siguió ganando dinero fácilmente, sino para ganar almas a Cristo. Jesús lo nombra como uno de sus 12 discípulos, apóstol, perdón. Recibe el Espíritu Santo en Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios. Dicen que predicó en Etiopía y que allá murió martirizado. El evangelio de San Mateo es el evangelio más largo. Está compuesto de 28 capítulos y 59 páginas. El evangelio de San Mateo es el evangelio mesiánico, porque presenta a Jesús como el Mesías, el esperado. Inicia Jesús su vida pública en Jerusalén hasta la resurrección. El evangelio según San Mateo se distingue de los otros, ante todo por la manera sistemática de cómo organiza las palabras de Jesús. Las reúne principalmente en 5 grandes discursos o sermones, que son el Sermón del Monte, el Sermón de la Introducción a los Apóstoles, el Sermón de las 7 Parábolas, el Sermón sobre la vida en comunidad, el Sermón sobre el fin de los tiempos.
La enseñanza de Jesús en el Evangelio, según San Mateo, está centrada en el tema del reino de Dios. Mateo representa un símbolo que representa al ángel, que es, no sé si lo pueden ver, representa a un ángel. Este es el símbolo porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías, y es representado por un ángel. También el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, pero el hecho de que sea el primer libro en el Nuevo Testamento que aparece en la Biblia, significa que no fue el primero que se escribió. Según la historia, fue San Marcos, y describe de manera impresionante la pasión, la muerte de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 26, 14 y en 27, 66. Termina contando su resurrección gloriosa en Mateo 28, del 5 al 10. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesús es el Mesías o Salvador. Anuncia por los profetas y por el Antiguo Testamento, este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convirtieran al cristianismo. Ahora vamos a hablar un poquito del evangelio según San Marcos, segundo evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. San Marcos, también llamado San Juan Marcos, es el autor de este libro. Según San Marcos, como parece, lo más probable fue el primero que se escribió. Marcos probablemente nació en Jerusalén, donde su madre María residía. Era primo de Bernabé y falleció en el año 68 en Alejandría, Egipto. Fue patriarca de Alejandría entre los años 43 y 68, siendo el fundador y el primer obispo de la iglesia en Alejandría. Marcos significa consagrado a Dios. Él no estuvo al lado de Jesús, él no acompañó a Jesús, él fue un colaborador de Pablo, un compañero cercano de Pedro. Marcos no fue un apóstol. Marcos es conocido por 3 nombres en la escritura. El más conocido es el nombre griego, Marcos, usando entre los gentiles. También es llamado por su nombre, nacimiento judío, Juan. Y ambos, Juan Marcos, que eso lo encontramos en Hechos, capítulo 12, versículo del 12, y capítulo 15, versículo 37. Marcos acompañó a Pablo de Tarso junto con su primo Bernabé en el primer viaje de Pablo, pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfila, regresando a Jerusalén. Y él en su segundo viaje se separó de Pablo y Bernabé ya no acompañó a Marcos, a Pablo, sino que Pablo se fue con Bernabé, tomando consigo a su primo. Después, no sabemos cuándo exactamente el Evangelio acompaña a Pedro en su predicación, marchando probablemente con él a Roma. La buena nueva y con ella la iglesia se va extendiendo poco a poco en el Imperio Romano. Los fieles de Roma piden al príncipe de los apóstoles que deje por escrito lo que predica con su boca. Los hechos, San Marcos era el más fiel discípulo de Pedro. Era su
intérprete griego y quería seguir siendo. Pedro le llamaba mi hijo Marcos, y eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Este evangelio relaciona el comienzo de la actividad de Jesús con la actividad de Juan el Bautista. Este evangelio muestra claramente quién es Jesús. Marcos afirma que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las primeras escenas del evangelio es el bautismo de Jesús. Sin embargo, el evangelio nos muestra con más claridad quién es Jesús al hablar de lo que él hacía y las enseñanzas de Jesús. Este evangelio se resume en estas palabras: la enseñanza de Jesús. Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Este evangelio está con mucha frecuencia la parte muy importante de las actividades de Jesús. Era la de enseñar a la multitud y de manera especial al grupo de los discípulos, pero sobre todo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo el evangelio nos muestra a Jesús en su actitud de oración, místico, de la vida contemplativa de las acciones. Marcos nos muestra un Jesús orante desde el comienzo de su misión, al ser conducido por el Espíritu al desierto. Su relato es más corto, consta de 16 capítulos y fue escrito en hebreo. ¿Cuál es la sinopsis de este evangelio? Marcos presenta convencer a que Jesús es el Cristo, el esperado, que es el siervo de Dios, que es el Hijo del Hombre. Este discurso está dirigido a los gentiles, dirigido a los romanos, porque quería que ellos se convirtieran. Entonces Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y muchos de ellos se convierten y siguen a Jesús. Uno de ellos es Pablo, San Pablo. San Marcos escribe su evangelio dirigido principalmente a los cristianos de origen pagano. Tienen como objetivo demostrar la divinidad del Hijo de Dios, principalmente por medio de los milagros que el autor ha oído contar a Pedro. Marcos presenta a Jesús como el león. No sé si se puede ver acá. Presenta como el león, el símbolo de león que representa a Marcos, porque su evangelio comienza a hablar de Juan Bautista, que clama en el desierto. Ahora vamos a hablar del tercer evangelio, que es San Lucas. Tercer evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio según San Lucas muestra evidentemente la semejanza con los otros dos evangelios sinópticos, que es Mateo y Marcos. Al igual que Marcos, tenemos a Lucas. Lucas no conoció a Jesús. Fue discípulo colaborador de San Pablo de Tarso. Él se enteró que había un hombre revolucionado en el mundo y que hacía grandes milagros y que era el Hijo de Dios. ¿Quién era Lucas? Primero, Lucas nació en Antioquía, de Orante, Turquía. El año no se conoce. Probablemente estudió en la Universidad de Alejandría. Era médico de profesión. Murió en Tebas, Grecia, más o menos a la edad de 84 años. San Lucas escribió 2 libros muy famosos. El tercer evangelio, que consta de 24 capítulos, y los Hechos de los Apóstoles.
San Lucas se presenta como el símbolo del toro, que es este, el símbolo del toro, porque comienza narrando el sacrificio que Zacarías hizo a Dios en el templo. Lucas significa luminoso, luminado. Viene del latín luce, luz. ¿Cuál es la sinopsis del Evangelio de Lucas? Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo, como el Salvador de los pobres y oprimidos. Es el revelador de los misterios de Dios. Llama a la conversión, al cambio de vida, a caminar como discípulo a través de las acciones del Espíritu Santo. Y nos enseña que Jesús es el Señor, es el Mesías. Era médico, seguidor de San Pablo. Lo llaman Lucas, el médico muy amado. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero 2 años en Roma. Lucas hizo muchos viajes junto a Saulo de Tarso en su camino por la evangelización. Envía saludos a los colosenses. Esto indica que había visto. Luego aparece por visión, cruza con él a Europa, desembarcando en Neopólisis y continuando en Filipo. El Evangelio, según San Lucas, comienza con los relatos sobre la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de Juan el Bautista. Después, el principio nos muestra quién es Jesús y cuál es su misión. Jesús es el Mesías, el esperado por el pueblo de Israel, el Hijo de Dios. A partir del capítulo 3, este capítulo se refiere a la actividad pública de Jesús. Es semejante al de Mateo y al de Marcos. Se puede decir que cerca de la mitad de este evangelio es material que se encuentra en los otros 2 evangelios sinópticos, al menos en algunos de ellos. La otra mitad es propia de Lucas. Este evangelio, además de presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios Salvador, todos los hombres, hace resaltar especialmente la acción del Espíritu Santo y la historia de la salvación. También destaca de manera particular la parte que tuvieron las mujeres en los acontecimientos que relata y muestra un interés muy especial en señalar el amor de Dios por los pobres y los pecadores. El Evangelio de San Lucas fue escrito, sin duda, cuya lengua materna era el griego. Su Evangelio, a pesar de tener mucho de los otros evangelios, tiene algo que los otros no tienen. Desde el nacimiento de Juan Bautista, anunciando a la Virgen la visitación, y es el que más datos nos da de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Evangelio de los pobres, porque ahí aparece Jesús, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, que se arrepientan. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos quienes la vida es más dura y angustiosa. También se llama Evangelio de oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida, e ilustrado continuamente
en la necesidad de orar siempre y no cansarse de orar. El otro nombre que han dado el escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre Jesús infinitamente comprensivo con los que ha sido la víctima de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límite, ni rechaza a quien desea arrepentirse, a cambiar de vida, de un nuevo caminar, de un nuevo vida en nuestro corazón. Ahora vamos a hablar del Evangelio Juan, que es el cuarto evangelio, que se encuentra siempre en el Nuevo Testamento. Juan viene de hebreo, que significa el Señor es misericordioso. Este evangelio fue escrito en hebreo en el año 96 después de Cristo, en Efeso. En la actual Turquía. También es el autor de las 3 cartas y del libro del Apocalipsis. Juan es el apóstol, o San Juan también, llamado San Juan Evangelista. Nació en el año 11 después de Cristo. Murió en el año 99 aproximadamente a la edad de 88 años. Era uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret, nativo de Galilea. Era hermano de Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, su madre Salomé. Fue pescador de oficio en el mar de Galilea. Fue llamado por Jesús junto con su hermano cuando estaban arreglando las redes junto a su padre a la orilla del lago de Galilea. Es el más joven del grupo de los 12 apóstoles. Probablemente vivía en Cafarnaúm, compañero de Pedro, junto a su hermano Santiago. Estuvo con él en ocasiones especiales, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía antes de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberiados. En este evangelio, según San Juan, comparado con los otros 3 evangelios, aparece con rasgos literarios y teológicos muy diferentes. Desde el principio los presenta a Jesús como la palabra divina, el Hijo único de Dios, enviado por el Padre a dar a los hombres la luz, la vida, y si aceptan con fe. Recuerden que el Evangelio de Juan es el más espiritual. Es el Evangelio del amor, el más profundo de los anteriores evangelios. Juan busca mostrar también a Jesús. Es Dios verdadero como hombre, para todo aquel que crea tenga vida eterna. También Dios es amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque presenta también muchas señales milagrosas. Como símbolo, San Juan está representado como una águila, que es el águila. Una de las características de este evangelio es que directamente de los sinópticos relatan lo que hizo Jesús. San Juan nos revela que era Jesús, siendo el objetivo de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios, ya que en este tiempo se estaba dando el negar la divinidad de Jesús. Porque el Evangelio de San Juan no es sinóptico. El libro de Juan nos relata el Evangelio en una forma muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos nos relatan muchos
milagros, parábolas y enseñanzas. Pero Juan escogió solo 7 milagros, unos cuantas enseñanzas y ninguna parábola. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan el misterio de Jesús en Galilea. ¿Cuál es el mensaje más importante del Evangelio? Son la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento, todos son importantes, pero los 4 evangelios son los más importantes del Testamento porque narran la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Cada uno tiene su símbolo, abreviatura, característica, y cada uno tuvo su profesión antes de seguir a Jesús. Ahora vamos a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es continuación del Evangelio de Lucas. En su primer libro quiso poner todo lo que Jesús había hecho y enseñado. Y ahora en su segundo libro quiere mostrar que la historia de Jesús no termina con su muerte, resurrección, ascensión al cielo, porque Él sigue actuando entre los hombres. El tema central del libro es el testimonio que los apóstoles y los otros discípulos dan acerca de la muerte, resurrección de Jesús. El autor destaca especialmente la predicación de Pedro a los judíos y de Pablo a los gentiles. En ellos se resume todo lo esencial del mensaje cristiano. Así presenta los siguientes esquemas: la introducción, la predicación del evangelio en Jerusalén, la predicación en Samaria y Judea, la predicación a los paganos. Este libro fue escrito por San Lucas después de haber escrito el evangelio por el año 85. Lo escribe en griego. El evangelio nos narra la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en los Hechos nos narra lo que sucedió después de la ascensión del Señor y después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este libro se divide en 2 misiones: la misión de San Pedro en Jerusalén y la primera misión de San Pablo entre los judíos y los extranjeros y los gentiles. Los principales protagonistas de este libro es San Pablo y San Pedro. San Pedro encarna al sector de los judíos más abierto a la cultura greco-romana y que al mismo tiempo que comunica el evangelio de las ovejas perdidas en Israel. San Lucas no narra las misiones de los otros apóstoles, solo de San Pedro y San Juan. Probablemente solo cuenta de las que fue testigo y de las que tenía conocimiento. En el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, como último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis es el libro que presenta casi en su totalidad como visión que el autor declara haber recibido de parte de Dios o de Jesucristo. El Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias de Asia, pero en estas 7 iglesias se simboliza toda la iglesia. El Apocalipsis, palabra griega que significa revelación, es una revelación hecha por Dios, por los hombres, de cosas ocultas y solo conocidas por Él, especialmente referidas al futuro y todo en forma de visión. San Juan es quien lo escribió antes del Evangelio. Cuando estaba desterrado de la isla de Patmos durante el reino de Diocisano entre los años 81 y 86. Es el último libro profético del Nuevo Testamento y por
profético que es, tiene un valor simbólico. Los números 7, las cosas y los personajes. También hablamos que es canón, que en griego significa norma. Canón es la lista de libros que son aceptados por la iglesia y otras confesiones cristianas como revelación divina. Estos libros en conjunto se llaman la Sagrada Escritura, la Biblia. Y los apócrifos, en griego, que significa oculto, escondidos. Son libros que según criterio acordado no fueron inspirados por Dios y que no forman parte de ningún canon. Bueno, hermanos, estos libros del Nuevo Testamento que me toca hablar, fíjense que desde el momento que yo empecé a leer la Biblia, me identifiqué mucho, me ayudan en mi crecimiento espiritual, porque cuando a veces yo siento que ya no puedo o a veces me siento como cansada y digo ya no, lo principal que leo y vuelvo a leer son las dos conversiones, tanto la conversión de Pablo como la conversión de Mateo, que cuando Jesús les hizo el llamado, inmediatamente ellos dejaron su empleo, su trabajo y siguieron a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando a veces nos sentimos cansados y que ya no queremos a veces ir a la asamblea o que ya no queremos ir a misa, al Santísimo. Recordémoslos ese llamado de Mateo, que inmediatamente escuchó a Jesús y lo siguió. Cuando a veces yo me siento que ya no puedo, leo este capítulo de la Biblia, de Pablo y de Mateo, y eso me da fuerzas para seguir, para poder seguir en el camino de Dios, porque el camino de Dios no es fácil. Y para ninguno de los apóstoles fue fácil hablar la palabra, evangelizar. Cada uno fue una situación muy difícil, pero no se quedaron, siguieron. Y a veces nosotros, hermanos, podemos caer y no seguir, pero tenemos que levantarnos y seguir las enseñanzas. Fíjense que en esto de la Semana Santa, el domingo de resurrección, cuando estaban hablando la lectura, eso me recuerda cada Semana Santa, cuando el Señor estaba sepultado. Corrió, dice Pedro y Juan, el discípulo amado. Y él llegó más primero, pero no abrió la tumba. Esperó que llegara Pedro. Y dice ahí que él vio y creyó. Pero no estaba Jesús, pero él creyó. Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra sin ver. Eso es la fe, creer. Y para poder creer nosotros y que nuestra fe crezca es leer la palabra. Y lo mismo me pasaba a mí que el hermano. A mí me cuesta leer la palabra, me costaba. Pero cuando sentí el llamado de poder pertenecer al grupo de maestros de enseñanza, una de las cosas que más el Señor me recalcaba era leer, porque nosotros tenemos que leer la palabra diaria para poder preparar las clases. Y solo así puedo tener ese hábito de leer y de poder ir conociendo más al Señor y poder ir enamorándome más de la palabra. Y cuando hay momentos que digo yo, ya no voy a seguir, pero digo yo, pero si ya no voy a seguir, tampoco voy a seguir leyendo la palabra. Entonces me acuerdo de esa motivación que les leí, que si no leemos la palabra podemos volver a caer en lo mismo o peor de nuestro pasado. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra
cada día para poder alimentarnos espiritual, porque nosotros necesitamos la alimentación espiritual, que es la palabra. Esa es nuestra alimentación espiritual. Como decía el misionero cuando le leí la historia, que si él no predicaba, pues él iba a caer, iba a cambiar y se iba a hacer como ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y eso es lo que a mí me fortalece cada vez que cuando digo no y veo la palabra y la leo, y me da esa motivación de seguir, porque si yo no sigo, yo voy a volver a caer en el pasado, en lo que yo era antes. Pero empiezo a sentir esa sed del Señor. Empiezo a sentir ese deseo de querer conocerlo y de seguir leyendo la palabra. Así es que para mí los 4 evangelios los he leído varias veces. No he leído toda la Biblia, pero lo que más me motiva y me ayuda a querer seguir son los 4 evangelios. El Señor es el Mesías, el Dios verdadero. Y eso cada vez que nosotros nos sintamos tristes, desanimados, sin ganas de querer seguir, leamos la palabra, hermano. Leamos los evangelios, porque ahí el Señor nos habla, el Señor nos motiva para poder seguir, para poder caminar con Él, para podernos llenar de su palabra y así poder hacer la vida esa palabra, poder crecer y poder hablarle a los demás. Porque una de las misiones de cada uno de nosotros, porque aquí creo que todos los que estamos conectados somos servidores, y una de las misiones más grandes de cada uno de nosotros es hablar la palabra, tanto en nuestra casa, que es la iglesia más difícil, la conversión más difícil, son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, los que están casados, sus esposas, sus esposos. Pero no nos tenemos que cansar de hablar la palabra, porque así crecemos espiritualmente, los enamoramos del Señor, lo amamos más y ayudamos a nuestras familias a crecer espiritualmente. Así como los discípulos que no se cansaron. Y los discípulos eran más duros porque ellos a pie predicando la palabra, evangelizando. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablar con nuestros vecinos, hablar de la palabra. No hablar ni criticar a los demás, no, hablarle la palabra. En nuestro trabajo, nuestro deber como servidores, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, es hablar la palabra. Hablarle a cada uno de ellos. Aunque ellos no quieran escuchar, miremos cambios a veces en su cara, como que dice, ya viene a hablar, pero no nos cansemos, que algún día Dios va a tocar su corazón y se van a convertir. Y vamos a llevar eso a los pies de Cristo. También pescar, hermanos. Tenemos que pescar. Ese es un deber de nosotros, poder llevar personas a los retiros para que ellos conozcan, aquellos que están pasando situaciones difíciles, orar por ellos. No cansarnos de orar. El Señor nunca se cansó de orar. Y por eso Él cada vez que oraba día y noche se apartaba. Él hacía tantos milagros, sanaba tantas personas. Entonces nosotros no nos tenemos que cansar de orar. No tenemos que cansarnos de hablar la palabra y de poder llevar personas a los retiros para que ellos también conozcan a Dios, crean en Dios, que es el Mesías, y que se enamoren de Él y sigan hablando la palabra y creciendo, hermanos, porque es nuestro deber. No podemos ya mirar hacia atrás. Tenemos que seguir hacia adelante, pero hablando de la palabra, enamorándolos cada día de Dios, alimentándolos espiritualmente, creciendo espiritualmente, porque el Señor está con nosotros. Él nos cuida cada día, como cuidó a Egipto, de su pueblo. Él iba adelante de día y de noche, y así es con cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor aquellas cosas que quizás no nos permiten crecer espiritualmente, no nos permiten escuchar. Yo leo tanto y me motiva también es San José. Cuando el ángel le habló, él escuchó al ángel y obedeció. Lo mismo nuestra Madre Santísima, escuchó al ángel y siguió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, escuchar, porque a veces nos volvemos sordos espiritualmente, porque a veces escuchamos más al mundo, no escuchamos a Dios.
cuando Él nos habla por medio de la misa, de la asamblea, en el Santísimo. Entonces tenemos que pedirle que nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales para poderlo escuchar, para poder escucharlo, para poderlo amar y para poder evangelizar. Porque a veces andamos ciegos y andamos sordos por tantas cosas que a veces escuchamos que no debemos de escuchar. Cosas que no nos alimentan, que lo que hacen es volvernos ciegos y sordos. Y escuchando la palabra, nos volvemos a abrir nuestros ojos y a crecer espiritualmente. Pidámosle al Señor cuál es aquello que no nos permite crecer espiritualmente, que no nos permite caminar de su mano, que no nos permite escucharlo, que es aquello que nos aparta de Él, para que podamos, hermanos, caminar. Pidámosle que nos ayude a aquello que nos acerca a Él para poder caminar, para poder cambiar y para poder seguir hablando su palabra. Es tan lindo estos 4 evangelios que el Señor quizás conocía mi corazón y conoce mi corazón y sabe que son los 4 libros que yo más leo cuando me siento a veces triste o me siento como angustiada, desesperada. Es mi alimento espiritual el que me ayuda a crecer y me ayuda a caminar y a poder servirle en la misión que Él me ha dado.